Muy buenos días, jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde al grupo segundo año E diurno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hoy es martes 14 de junio de 2022. El día de hoy vamos a iniciar la ronda de el segundo examen parcial de Derecho Penal General. Les voy a pedir a los estudiantes que todos estén en vista. El estudiante que no está en vista no podrá hacer el examen parcial y yo le voy a poner ausencia. Ya ustedes sabían todas las normas del examen. Gabriel, espero que me haya escuchado. Siguiente indicación. Sé que hay estudiantes que se prestan la computadora. No pueden estar dos juntos en la computadora. Por ejemplo, está Valeria Jaén y Ana Ríos. Cuando Valeria hace su examen, se hace a un lado y le pasa a la compañera para que realice su examen. Todo el salón tiene que estar en silencio, o sea, todos los estudiantes y el que está en su casa igual ponga en silencio el micrófono. Puede tener todo su material a mano porque yo le voy a hacer preguntas de análisis. Es una sola pregunta para cada estudiante. Voy a pasar primero la lista. Parcial, hoy es 14 y es la asistencia. Acevedo Natalia. Presente. Acevedo Loreni. No está. Tonia. Batista Presente. Carmen. No está tampoco. Presente. Ah. Bermúdez Brian. Presente. Gabriela Camargo. Presente. Castrellón Alejandra. Presente. Darlene, ya te vi. Presente. Castro Milagros. Presente. Creighton. Presente. De Oliveira, ya la vi. Domínguez Alejandra. Gabriel. Ya te vi. Presente. González Melanie. Presente, profe. González Lía. Presente, profe. Jomey. Jaén Valeria. Lai Presente. Dafne. Si ya te vi. Lai. Presente. Lucero Melanie. Profesora, es Madeleine. Presente. A ver. No pueden estar contestando tarde. Yo les bajo puntos en el examen. ¿Ah? Martínez Gisailín. Presente, profesora. Miranda Marjorie. Moreno Presente, Dylan. profesora. Le Presente, voy a poner profesora. tardanza. Le voy a poner tardanza porque no está Presente, Moreno. pendiente. Pinilla. Elizabeth Quintero. Presente, profesora. Ramos Isabel. Presente. Roy Evelyn. Presente, Rey, profe.
Rey, sí, disculpa. Riojana. Presente, Rivas profesora. Hernán. Ya te puse tardanza. Rivas Hernán. Presente. Rivera Milagros. Presente, profesora. Rodríguez Anabela, perdón. Presente, profesora. Samaniego Alana. Presente, profesora. Sánchez Yanivis. Presente. Eladyana. Presente, profesora. Estil Melanie. Presente. Tenorio Benjamín. Presente, profesora. Hay un feedback extraño. Ajá. Urriola Eric. Presente, profesora. Valdés Victoria. Presente, profesora. Bexi. Presente, profesora. Rojas Ámbar. González Justín. Presente, profesora. Ramos Ernesto. Presente. Forero Franklin. No está. Bien. Vamos a empezar con Acevedo Natalia. Acevedo. Aquí estoy, profesora. Bien. Yo quiero que usted me explique lo siguiente. Y tiene 5 minutos para eso. El principio de constitucionalización. ¿Qué relación tiene con el derecho penal? ¿Dónde yo lo ubico? En el derecho penal, ¿dónde ubico yo el principio de constitucionalización? ¿Por qué el principio de constitucionalización es importante para el derecho penal? ¿Con qué principio del derecho penal usted lo puede relacionar? Acevedo. Aquí estoy, profesora. ¿Puedo usar Ajá. el código penal? No voy a responder esa pregunta porque ¿qué fue lo que le dije al principio? ¿Qué dije al principio? Gisailín, ¿qué dije al principio? Milla, por favor, conteste. A ver, Sonia, di Sonia. Todo el material a mano. Claro, hombre, por favor. Ok. Lo primero que quiero hablar es, pero ¿sabéis que alguien tiene? Lo que pasa es que me estoy escuchando a mí misma. Si pueden bajarle volumen, por favor. Oye, bueno, primero el principio de constitucionalización no, me sigo escuchando. ¿Ya le bajaron el volumen? No, todavía. Ok. Primero, el principio de constitucionalización viene a ser la regularización o bajo la Constitución. No, me estoy escuchando a mí misma. Creo que eres... Pero olvídese si se está escuchando usted misma, olvídese. Usted dele. El principio de constitucionalización viene a ser primero la regularización del derecho público bajo la Constitución. O sea, que tomando en cuenta la Constitución vienen los otros principios. En el título preliminar. Son 5 minutos que tienen cada uno. Yo me doy cuenta si ustedes estudiaron, porque todos lo tienen ubicado en su material didáctico. Profesora, primero que el derecho constitucional debe estar cónsono, el derecho penal, digo, debe estar cónsono
a los elementos de la Constitución, aun así que el derecho penal, una de sus características sea autónomo. Y también puede referirse a una de las escuelas, la escuela clásica, que dice que el derecho penal debe ser garante de los derechos humanos, así como dice la Constitución. Bien, anote lo que yo le pongo. Si le digo medio punto o punto entero, y luego yo, cuando finalicemos el examen, le voy a decir a qué calificación equivale eso. Medio punto. Vamos contigo, Sonia. A ver, Sonia. Yo quisiera que tú me explicaras dentro de las características del derecho penal, ¿por qué al derecho penal se le considera público? ¿Dónde yo puedo ubicar esa característica en el Código Penal? Y si eso tiene algo que ver con el principio de constitucionalización. Ok. Se considera público, pues porque el derecho penal tiene que regular las relaciones que existen entre la sociedad y el Estado. ¿Ok? ¿Qué fue lo otro que me preguntó, profe? ¿Dónde está regulado? En el Código Penal. Ajá. ¿Ok? ¿Y cuál fue la otra pregunta? Que me perdí. Contéstame la que sabes. En la Constitución, profe, artículo 4 y artículo 17, porque tiene que ver con las garantías. Y en el artículo 4, porque tiene que estar regulado por la Constitución, que es la ley, mayor ley jerárquica por la cual se va a desarrollar el Código Penal. Bueno, el artículo 4 y 17 no señala eso. Lo confundí con constitucional. Listas. A ver, Ajá. medio punto. Vamos, Alejandra Castrellón. Yo quiero que usted me explique qué diferencia hay entre los principios externos e internos del derecho penal y si yo puedo ubicar estos principios en alguna escuela jurídica penal. Escuela o teoría que forme parte de la escuela. ¿Qué pasó con las mellas? Pues, Ajá. ¿podría repetir la pregunta? Sería Tienen que estar los principios. bien atentos con las preguntas. ¿A qué diferencia hay ¿Qué entre relación, qué diferencia, qué relación existe ok. entre los Entre los principios externos e internos? ¿Dónde yo ubico eso en el Código Penal y qué relación tienen con las escuelas jurídicas? Ok. Bueno, en base a los principios de carácter externo, yo identifiqué los dos, que sería la Constitución y la otra parte sería los principios rectores de la política criminológica y los principios internos, que sería la dogmática penal. Bueno, los tres de ellos tienen relación, ya que... ¿En qué? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Dígame 1, 2, 3. ¿Cuál es la relación? Bueno, estos principios de derecho penal son de carácter dogmático y jurídico. Están sustentados en
en el derecho positivo, es decir, que son leyes vigentes. Entonces, la otra que sería Pero la la dogmática relación, penal, ajá, sí, sí, así, así, ajá. que es la dogmática penal moderna de este siglo, tiene como base la política criminal, es decir, que el titular del derecho es el individuo y el Estado debe proteger a través del derecho penal. Medio punto. Creighton. Todo eso lo tiene aquí mismo. Mire que estoy usando su material. No le he preguntado nada de otro lugar. Creighton. Ese principio del acto que nosotros hablamos y que corresponde a principio de dogmática penal. ¿Cómo tú, dónde me lo puedes tú ubicar en el Código Penal? ¿Cómo lo ubicas en el Código Penal? ¿Y en qué consiste? Ok. Yo comienzo primeramente con el acto. ¿Por qué? Yo lo ubico. Ok, mira, yo voy a comenzar con la acción. Artículo 131. Dice así: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Sabemos que la acción es causar la muerte a otra persona. Entonces, a mí no me pueden enjuiciar o sancionar por algo que no se ha realizado, porque también tenemos el camino del intercrimen. Si no se logra ejecutar, no me pueden sancionar por algo que no está, por algo que no he hecho. Pero entonces también podemos ver el artículo, digamos, otro artículo. Tenemos el artículo del quien cause, quien cause o ayude a otra persona a suicidarse. Sabemos que este artículo nos menciona que si el acto no se realiza, no me van a imputar los cargos. Entonces ahí vemos la parte de la acción. Porque en caso tal no se logre realizar la acción, no me pueden sancionar como está tipificado el artículo del Código Penal. Medio punto. Vamos con González Melanie. Aquí estoy, profe. A ver, Melanie, yo quiero que usted me explique el concepto de las escuelas jurídicas y dónde, en qué parte del Código Penal usted puede encontrar el concepto de las escuelas jurídicas. Yo aquí, ¿quién allá? Melanie. Aquí estoy, profe. Ajá. El concepto de las escuelas jurídicas. ¿Y dónde la puede ubicar en el código? Lo que recuerdo de en las escuelas jurídicas había un conjunto de expertos seguidores que seguían a las ideas jurídicas, que un cuerpo orgánico de concepciones que iban en contra de la legitimidad del derecho. Estaban las positivas clásicas y eclécticas. ¿Dónde se la puedo buscar en el Código Penal?
En el título preliminar. Nada más ahí. Bueno, específicamente en el artículo 8. En todos del título preliminar. En todos del código, Bien. prácticamente. Medio punto. Vamos con Pinilla. Sí, profesora. Pinilla, yo quiero que usted me explique por qué fue importante o por qué es importante o dónde radica la importancia, todo significa lo mismo, de los aportes que hizo Gunther Jacobs al derecho penal científico. ¿En qué escuela o en qué teoría que forma una escuela podemos ubicar a Gunther Jacobs? Gunther Jacobs pertenece a la escuela de la escuela científica penal. La escuela científica penal es una corriente ecléctica dentro de las tres escuelas penales, la cual definía de que no solamente era el delito y el delincuente, sino que había que irse también a los factores científicos por los cuales el delincuente cometía el delito. Esta corriente de Gunther Jacobs hacía énfasis en el método científico para evaluar los diferentes grupos académicos que buscaban la existencia de las acciones penales como fuente de normas penales. Escuela, ¿por qué es la importancia de estos aportes? La importancia de Gunther Jacobs dentro de la escuela de la teoría científica radica en que él fue uno de los primeros que utilizó dentro del método científico la tipificación de los delitos. Muy bien, Pinilla. Tiene gancho. Acuérdese, vaya anotando si tiene gancho un medio y yo luego le voy a dar la calificación. Elizabeth Quintero. Diga. A ver, Elizabeth, dime, háblame, hay una época republicana en el derecho penal. Esa época republicana también habla del derecho penal científico, pero yo quiero saber, yo quiero que tú me expliques qué pasa en esa época republicana con el derecho penal. ¿Por qué hablamos de un derecho penal científico en la época republicana? ¿Por qué lo tenemos ahí contemplado? ¿Qué pasó con el derecho penal en esa época republicana en Panamá? Bueno, en la época republicana sucedió la legislación penal en la zona del canal. De ahí, el cuerpo legal imperante en aquella época se encuentran las siguientes leyes, que fueron en 1904, Penal Code for the Canal Zone, en 1933, el Criminal Code for the Canal Zone, 1934, Canal Zone Code, y en 1977, Tratado de Torrijos Carter. Ajá, eso está perfecto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación con el derecho penal científico? ¿Por qué lo ubicamos dentro del derecho penal científico? Eso se ubica dentro del penal científico, ya que se considera que es de uno de los rasgos característicos de toda disciplina científica. Posee un conjunto de conocimientos de igual naturaleza. ¿Pero por qué? Un medio. Rivas Hernán. Dígame, profesora. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Elizabeth. ¿Por qué la legislación penal en la época republicana en Panamá
constituye un primer paso en Panamá al derecho penal científico? Porque eh, Rivera, ¿verdad? Rivas, Perdón, Rivas. porque implicaba que se debía constituir como un mecanismo de... No, como un mecanismo de control social. No. Medio. No, no es medio, es cruz. Sánchez Yanivis. Sánchez Yanivis. Bien. Yo quiero que usted me explique. Dentro de los problemas actuales del derecho penal, problemas en el siglo XXI, escójame un problema que hay en el siglo XXI del derecho penal y dígame por qué usted considera que se indica como problema. Escójame uno de los problemas y explique por qué usted cree que el derecho penal lo ha establecido como un problema. Yanivis, ¿verdad? Correcto. Bueno, dentro de los problemas del derecho penal en el siglo XXI, considerando todo, seleccionaría el de... Cualquiera, tome uno. El delito de narcotráfico, tráfico de armas, órganos, trata de personas, blanqueo de capital. Escoja uno y explique por qué. El tráfico de armas. El tráfico de armas es un problema actual. El delito de femicidio. Porque se infringe la norma entre la vida y el delito contra la integridad social. Medio punto. Tenorio. Siga, profe. Yo quiero que usted me explique este principio rector de la prevención, que es principio del derecho penal desde el punto de vista de los principios de carácter externos del derecho penal. Dígame cuál es la naturaleza de ese principio, en qué consiste. Es decir, ¿es principio externo del derecho penal? Sí, pero ¿en qué área está? Los internos corresponden a la dogmática jurídica penal, pero ¿en qué área
lo ubicamos, cuál es su naturaleza, en qué consiste. Disculpe, profe, es que por el eco no escucho bien. Ajá. Me hablaba de la prescripción, profesora, en la dogmática. ¿De la qué? Eh, No, de la prescripción, no, de la prevención. le escuché prescripción. Prescripción no es principio. Estoy hablando de un principio de carácter externo. Ese principio de carácter externo que cogí fue el principio rector de la prevención. Yo le estoy preguntando en qué consiste y cuál es la naturaleza de ese principio. Los principios internos, por ejemplo, su naturaleza de la dogmática jurídica penal. Entonces, ¿en qué consiste y cuál es su naturaleza jurídica? Ok, bien. Ante todo, tenemos que basarnos en la teoría positivista de Bonassa, que él describe la ley, el Código Penal, como un libro que no solo debe darnos o enfocarse en la pena, sino también en resolver las situaciones, de que haya una prevención del delito, encontrar todos esos conceptos psicológicos, sociológicos que nos lleven a una prevención de una acción punible, porque, bien, la escuela clásica nos habla mucho sobre solo la pena. No te estés complicando con nada de esas cosas. Esta es una pregunta que va al grano. Ese principio es que interno o externo. Interno. No. Cruz. A ver, vamos con Urriola Eric. Dígame, profe. ¿Me escucha? Las corrientes eclécticas. Dentro de las corrientes eclécticas del derecho penal, nosotros podemos ubicar a la teoría finalista. Explíquemela. Dígame en qué consiste y dónde usted la ubica en el Código Penal. Es que si ustedes empiezan, yo ya hice, si ustedes estudiaron o no, cuando no saben y empiezan a buscar ahora en el libro para ver dónde lo encuentro. Ya, si ustedes hubiesen estudiado, eso lo tienen ya identificado en su libro. Está en tal página, en tal parte, porque ya usted tuvo, o en sus apuntes. Eso le he dicho 1.500.000 veces. ¿Ya lo encontró? Tengo más o menos una idea. Bueno, dígala para ver. Bueno, más que nada en la teoría finalista se buscaba de que el juez no fuese ajeno a una validez en el proceso y este procuraba que tuviese una estabilidad en el juicio y evitando y corrigiendo las faltas que pudiesen anular cualquier tipo de acto procesal. No. Eso no está ni cerca. Cruz. Eso no es. Estamos en derecho penal.
Bexi. ¿Dónde está Bexi? Ah, ya te vi. Bien, Bexi. Vamos contigo. La misma pregunta que yo le hice a Urriol. Dentro de la escuela ecléctica está la teoría finalista. Yo quiero que usted me explique esa teoría finalista, en qué consiste y dónde yo la ubico en el Código Penal. La teoría finalista corresponde al finalismo. Al final. Penalista y finalista, profesora. Ah, es lo mismo. Me dicen en qué consiste. En el dolo, la culpa. ¿Y dónde la ubico? Tipo penal. A ver. La podría ubicar en el artículo 133. Del Código Penal. Explíquelo. Ajá. Quien culposamente cause muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Si de hecho resultase la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de esta persona, la sanción será de 3 a 6 años. Ahí explica la punibilidad y la sanción. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con el finalismo? Porque me dice de qué tipo penal y qué pena podría tener si cometiese este acto idóneo. Como que no va por ahí la cosa, Bexi. Cruz. Vamos con Ramos Ernesto. Ernesto, ¿qué papel juega? ¿Dónde está Ernesto? Él me marcó de asistente, de su asistencia. Bueno, lo llamé. Vamos a poner aquí, lo llamé y no. Llamé. No respondió. Se acabó la hora. Fíjense, jóvenes. Número 1. Yo desde la clase 1 le dije que el desarrollo de mi clase es análisis, puro análisis. Si usted se da cuenta, los elementos constitutivos del delito se los ubiqué a través de los problemas. Las cosas de memoria no funcionan. Yo les dije, cuando yo doy una clase, en esa clase yo estoy explicando varios temas. Si usted no me sigue al pie de la letra, usted va a tener problemas. 2, la ventaja de dar la virtualidad es que todas las clases las grabo. Aquí solo hay un estudiante que se ha visto todas las clases varias veces. Está pendiente cada vez que se sube un video de las clases, incluso de los otros grupos. No voy a mencionar quién es para que no se crea que hay favoritismo. Yo me fijo muchísimo en la proyección del estudiante. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera universitaria. De nada le sirve a usted que usted me defina el principio de constitucionalización si usted no sabe dónde se ubica y cómo está aplicado. Yo le puse a usted en una de las preguntas qué relación existe entre el principio de constitucionalización y el control de la convencionalidad.
Ahí está la relación. Si yo estoy hablando del finalismo, la teoría finalista y dónde yo la ubico, yo les expliqué a ustedes que producto del finalismo se hizo la reestructuración de un código. Se creó un nuevo código penal. Eso se lo dije desde que empezamos a hablar las escuelas. Y que yo no estaba de acuerdo con el finalismo. ¿Por qué? Porque ponía una camisa de fuerza. Decía que todo lo señalaba el tipo penal. Introdujo el dolo y la culpa al tipo penal y la excluyó de la culpabilidad. Y ya no nos basábamos en las formas como se realizan los actos idóneos, porque mi tipo penal me dice si esa figura delictiva encuadra para que se haga con intención o encuadra para que se haga con la culpa. Entonces, ¿dónde está presente? Está presente en todo el código penal. ¿Cómo la podemos ejemplificar? En el libro segundo, cuando vemos las figuras delictivas que dicen culposamente y las que no dicen nada, doloso, es doloso. ¿Qué pasa con la legislación penal panameña? ¿Por qué marca un hito para el derecho penal científico en Panamá? Porque trae la codificación. Por primera vez en Panamá tenemos una codificación. Bien que tenía resabio del Código Penal colombiano, que hubo extranjeros que diseñaron el código en su principio. Todo eso está bien, sí es cierto, eso afecta. Pero está el aporte de lo que implica la codificación. Imagínense que les hubiese hecho una pregunta eminentemente teórica. Principio, ¿qué pasa con el principio que yo les estaba hablando, los principios externos? Los principios externos del Código Penal, y que aquí lo tienen. El principio rector de la prevención es un principio rector de la política criminal. Y habla del funcionalismo, la finalidad que tiene que tener el delito. El delito, ¿en qué aspecto? Cuando se tipifica, habla específicamente de la función que tiene que tener el derecho penal, que se logra a través de la pena. Y habla de una prevención específica y una prevención general. Vamos a continuar el viernes. El viernes concluimos. Cuando yo termino de hacer la primera ronda de preguntas, empiezo con las personas que sacaron una cruz. Borro la cruz. Me imagino que la persona, borro la cruz, hago una nueva pregunta a esa persona para ver cómo contesta. Cuando termino con las personas que han tenido una cruz, ya he debido terminar la ronda completa. Voy con las personas que tuvieron medio punto. ¿Me estoy explicando? Y concluimos el viernes e inmediatamente le doy la calificación. ¿Qué yo le sugiero? Usted tiene la oportunidad de tener su material abierto y ya sabe lo que viene. Subraye, póngale posita a las páginas para que cuando esté en el examen, usted no tiene que estar en esto. Y mire, usted no tiene que estar en esto. No, porque ya usted traiga todo preparado. ¿Ok? Para que traiga todo preparado. El principio del acto. Le dije, tatúese eso en la mente. Ese principio cuando se lo expliqué, y ya con esto concluyo, habla del acto idóneo de la conducta.
En la conducta yo tengo que ver el acto idóneo. ¿Cuál es el acto idóneo? El que me va a conducir a la figura delictiva. Eso se lo dije desde el primer día. Le dije, principio del acto, tatúeselo. Artículo 79, tatúeselo en la mente. Vamos a la segunda ronda. Sí, ya, ajá, sí, Joseph. El viernes teníamos el artículo de opinión. Vamos a trasladar ese artículo de opinión no lo trasladamos. Continúa el viernes, pero ese artículo de opinión tiene otra metodología que usted va a tener todo el día para hacerlo en su casa y enviármelo al blog, y va a tener hasta las 11:59 de la noche para enviar. Eso se mantiene, eso no hay absolutamente ningún problema. ¿Me expliqué? Porque usted va a tener hasta las 11:59 de la noche para enviarlo al blog. Por favor, estoy analizando, póngale post-it a todas las páginas, a todas esas preguntas, revise los apuntes, subraye y marque. Fíjese que le puedo preguntar de las palabras que tienen que ver con el módulo 1. Nos vemos el viernes, muchachos. Pues nos vemos el viernes. Dios los bendiga ricamente. Esto quedó grabado. Si yo fuera usted, volví a escucharlo. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profe. Ponete los audífonos.